Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más por estar aquí. Hoy tenemos la visita de nuestro compañero, nuestro amigo, Juanma Soto, que nos va a hablar de un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos. La mayoría de los que estamos aquí conocemos el espiritismo desde hace mucho tiempo, pero ha habido un momento en el cual nos atrajo, nos llamó la atención y fue por lo que nosotros empezamos un poco a estudiar, a investigar, para saber verdaderamente lo que el espiritismo era, ¿no? ¿Por qué nos atrae el espiritismo? En la conferencia de Juanma de Soto. Él es un trabajador de esta casa, es adoctrinador, un gran adoctrinador, aparte de ser muy aficionado al cine, a las películas de terror, a la música, jazz, en fin, a toda esta serie de cosas, aparte de ser un observador de la vida. Así que vamos a recibirle, si os parece. Venga, a por ello. Venga. A por ello. Bueno. Apaga la luz esa. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y, como no, bienvenidos a vuestro centro espírita de confianza. Aquí estamos un viernes más, dispuestos a comenzar el fin de semana de la mejor forma posible. Y hoy quería daros las gracias en particular por acompañarnos. Os parecerá una tontería, pero los que nos subimos aquí, pues muchas veces os miramos, hemos coincidido con vosotros muchos viernes, y aunque no lo creáis, el veros, aunque a veces incluso nunca hayamos hablado previamente, pues es como un chute de energía que se dice, ¿no? El querer hacerlo todavía mejor. Así que vayamos a ello. Si os soy sincero, tras la anterior conferencia y tras la consabida frase de "muy bien, Juanma, vete preparando la siguiente", no tenía muy claro el cómo enfocar la charla de la tarde de hoy, porque muchas veces el ser la cara visible de una asociación como esta durante hora y media, pues impone. Queréis o no, hay cierta responsabilidad en intentar transmitir un tema tan complejo como puede ser el tema de la espiritualidad, algo trascendental para muchos de nosotros y sobre todo para personas que por primera vez venís a vernos en la tarde de hoy. Entonces me gusta tomarme muy en serio este tipo de conferencias, tanto en la forma, en el contenido, como en el continente. Así que esperemos estar a la altura. Lo dicho, no tenía muy claro cómo enfocar la conferencia de la tarde de hoy. Daos cuenta que ¿cuántos años se iban haciendo conferencias los viernes? ¿20? ¿25? Más incluso, pues fijaos, ¿no? La cantidad de temas que se han podido tocar en todos estos años. Pero como siempre digo, todo sucede por algo. Y a veces las vivencias de la vida, las coincidencias o esos intrincados derroteros por los que muchas veces vivimos, me despejaron el camino. Y eso es lo que sucedió en la tarde de hoy. Antes de comenzar, de todas formas, quería comentaros que aparte de las diapositivas que tienen fotos que hacen referencia a lo que estamos comentando, me he permitido traeros cuadros de un artista, Fredrik Johnson, un artista visual sueco, como veis, con un enfoque un poco retrofuturista que yo creo que van a acompañar muy bien a lo que vamos a decir en la tarde de hoy. Así que espero que os guste. Os voy a contar una pequeña historia, pero pequeña, porque tampoco tenemos mucho tiempo que perder. Hace cerca de 2 décadas, es decir, cuando yo tenía pues 3 o 4 años más o menos, tenía yo una amiga presente en la tarde de hoy, pues que éramos muy amigos, ¿vale? Pero si bien es cierto que no sabemos muy bien por qué, quizás pues porque la vida nos fue llevando por diferentes caminos, quizás por terceras personas, no lo sabemos muy bien, pero esa amistad mermó, ¿vale? Estuvimos pues bastante tiempo sin vernos. Hace poco más de un año volvimos a retomar el contacto, nos reencontramos, quedamos. Y en esos primeros minutos, pues ¿de qué hablas? Pues de
cómo te ha ido la vida, dónde vives, en qué trabajas, tienes pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Te das cuenta que en 20 años pueden pasar muchas cosas en la vida de una persona. Y como suele pasar en estos ambientes distendidos, salió a colación el hecho de que frecuentaba un centro espírita, en donde estudiábamos el espiritismo y realizábamos mesas mediúmnicas. Claro, imaginaos la cara que se le quedó. De repente se agolparon en ella un sinfín de preguntas a colación de haberle comentado, pues eso, palabras como mesa mediúmnica, espiritualidad o espiritismo. Y ya os comento, no es la primera vez que me sucede y seguro que a vosotros os ha sucedido en alguna ocasión. De hecho, antes de comenzar, os voy a dar un consejo de amigo a amigo. Si alguna vez estáis pues, en un grupo de personas, de estas que no paran de hablar, de lo buenos y maravillosos que son sus hijos y sus nietos, de esa falta no pitada en el partido del fin de semana pasado, o lo bien que se lo pasaron esas personas en su 35º viaje a Egipto, recomendación: os aclaréis la voz, miréis hacia adelante y decís, como os iba diciendo, en mi última mesa mediúmnica, y ya os digo yo que en ese momento se hará un silencio absoluto en toda la mesa. E incluso si lo decís un poquito en alto, el restaurante girará la cabeza y os mirará. Seguro. Y esa madre que estaba tan orgullosa, pues porque su hijo por fin había conseguido comer solo, cosa que hay que darle mucho rédito al niño, pues te dirá, cuéntamelo todo. Pero ya. Este ejemplo, bueno, quizás haya sido un pelín solamente dramatizado, pero seguro que os habéis encontrado con situaciones similares, así que bueno, os acabo de dar un consejo de vida a cada uno que lo coge si le interesa. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué mi amiga de repente cuando la comentó pues empezó a tener un sinfín de preguntas que hacerme, ¿no? Porque estos temas, sí o sí, estemos donde nos encontremos, suelen despertar tanta curiosidad. Es una dinámica aceptada a nivel mundial el constatar que todo aquello que se aleja de los cánones preestablecidos, como lo normal, lo que debe ser, o como Dios manda, provoca en nosotros cierta incertidumbre, cierto miedo y, por consiguiente, ciertas ansias de conocer más. Nosotros, como especie que somos, como el resto de animales que nos rodean, tenemos cierto instinto de supervivencia, mediante el cual todo aquello que no comprendemos, todo aquello que no logramos entender o que experimentamos por primera vez, nos provoca rechazo, miedo, pues no contamos con las herramientas necesarias para hacer frente a esa nueva idea, a esa nueva situación o esa nueva forma de ver la vida. Y pensadlo, ¿puede haber algo más desconocido, sobre todo en las sociedades occidentales como en las que vivimos, como los temas relacionados pues, con la muerte o con los espíritus? Pues eso, lo desconocido nos atrae, nos provoca dudas y nos surgen multitud de preguntas al respecto. Ya os digo, han sido multitud de ocasiones en las que amistades que más o menos podían intuir que frecuentaba un centro espírita, pues se me han acercado pues a hacerme alguna pregunta en concreto o a expresarme pues alguna vivencia en primera persona. Y ahí está la clave. Ellos se han acercado. Personalmente no hay nada que me des más repelús que aquella persona que a la mínima intente convencerte sobre su filosofía de vida a nivel espiritual, religioso o incluso alimenticio. Los predicadores que se subían a este tipo de estrados, por así decirlo, son cosas del pasado. A día de hoy todos en la palma de nuestra mano tenemos la información necesaria, solo queremos saber buscarla, lo mínimo, es lo que pasa. ¿Por qué damos estas conferencias? ¿Porque seamos gurús o seres de luz, que tenemos un ángel de la guarda, que pueden ser los mismísimos apóstoles? Pues no. Simplemente somos personas que nos planteamos las preguntas que os estáis planteando vosotros hace 10, 15
o 20 años. Entonces, fruto de esa experiencia, pues intentamos transmitir dentro de lo que puede ser nuestra subjetividad lo que a nosotros nos parece apropiado. Eso no quiere decir ni que tengamos la verdad absoluta, ni que intentemos imponer nuestros pensamientos. Simplemente intentamos, pues eso, transmitiros lo que son nuestros puntos de vista en estos temas de los que poco se habla. Hoy, en la tarde de hoy, voy a contaros pues cómo empezaron a interesarme en estos temas tan, y usamos por primera vez esta palabra, tan misteriosos, porque el misterio, ¿no? El consabido misterio. Cierto es que no soy mucho de contar anécdotas o vivencias personales, pero la mayor parte de los días, que vengo los viernes, estoy en vuestro lugar. Y sé que aquellas conferencias que están basadas sobre todo en la teoría, o en textos, o en libros, pues llega un momento en el que te pierdes. No sabes si han pasado 5 minutos o 5 horas. Entonces yo creo que esto siempre viene bien pues para amenizar un poquito la charla y sobre todo porque yo creo que es una buena introducción, pues apuesto a que más de uno empezasteis a asistir los viernes por el mismo motivo que yo. Desde muy pequeño me han atraído lo que podríamos llamar los temas del misterio, o aquellos que digamos que se salían un poco de lo establecido. Los primeros libros que recuerdo leer, pues mira, aquí tenemos El pequeño vampiro, con Anton y Rüdiger, y cualquier libro que cayera en mis manos que tuviera una portada así que me diera un poquito de miedo. Cualquier libro de relatos de fantasmas, de vampiros, de brujas, de piratas, etcétera, etcétera. Posiblemente pues con 5 o 6 años tampoco entendiera muy bien de qué iba el tema, pero bueno, a mí me gustaba. A nivel televisivo todavía recuerdo como si fuera ayer aquel anuncio, ¿no? De aquella serie mítica Twin Peaks, pues que habré visto la verdad es que 10 o 12 veces. Tendría yo 8 años y recuerdo llegar al colegio y preguntarle a mis amigos pues que se habían visto esa serie tan impactante que echaron anoche. Pues no. La gente de mi edad no veía esas series, decían que era para adultos. Así que desde aquí, pues aunque no estoy presente, le doy gracias a mi madre pues haberme dejado ver este tipo de series, ¿no? Obviamente no entendí nada. David Lynch, que desde aquí pues le mandamos un afectuoso abrazo, ya sabéis que desencarnó hace una semana, así que te echamos de menos. David Lynch, raro. Fueron pasando los años, yo seguía con mis libros y de repente, el 93, Expediente X, el mejor momento de la semana, ¿no? Seguir a Mulder y Scully investigando casos de los más variopintos, desde aquellos que hacían referencia a las teorías de la conspiración, seres extraños, personas con capacidades poco comunes, espíritus y demás cosas aterradoras. Posiblemente estas dos series hayan sido para mí pues la mayor fuente de aprendizaje de estos temas, ¿no? De estos temas que en principio tienden a escaparse de los cánones normativos. Y claro, daos cuenta, estamos hablando de principios de los 90, no había internet. ¿Con quién podías hablar de estos temas? Pues difícilmente, ¿no? Difícilmente. Pero bueno, reconozco por otra parte que tampoco fui yo mucho de radio en cuanto a divulgación de estos temas, pero sí recuerdo con expectación aquellos programas televisivos como el que echaban en las autonómicas de Javier Sierra, como El otro lado de la realidad, o el esperado estreno de tercero, cuarto o quinto milenio, porque ya después de tantos años no sé exactamente por qué milenio nos encontramos. Los veía todos. Estamos a mediados ya de la primera década de los 2000, estaba yo justamente en la universidad y de hecho me acuerdo que estos capítulos pues acababan los domingos a la 1:30, 2 de las mañanas, pero me daba igual porque por fin estaba poniendo imagen a temas pues que había escuchado y leído, no me perdía ninguno. ¿Pero qué pasó? Pues que pasaron los años. Que si Belchite, las caras de Belmez y el Palacio de Linares, Belchite, las caras de Belmez, el Palacio de Linares, Belchite, las caras de Belmez, Palacio de Linares, y no sé si alguna vez os han hablado de Belchite, las caras de Belmez y el Palacio de Linares.
Así podría estar toda la tarde. Entonces llegó un momento en el que estos temas, obviamente, dejaron de atraerme por completo, puesto que me daba cuenta de que contaban con mucha parafernalia, mucha palabra grandilocuente, pero es que en sí, es que no me explicaban nada. Como diríamos coloquialmente, mucha paja, pero poca chicha. Entonces, como no me aportaba nada personalmente, pues a otra cosa. Lo que sí es cierto es que siempre he tenido fascinación, como ha dicho Juan Miguel, pues por el cine y sobre todo por la literatura. Desde la novela decimonónica del siglo XVII y XVIII hasta los últimos premios Bram Stoker, que son los premios con los que se premia a la literatura de género. Es como los Oscar de la literatura de terror y de fantástico, ¿no? Y el cine, pues obviamente en todas sus vertientes. Y en esa estábamos cuando de repente un día, pues así mirando por internet, nos encontramos de que había un lugar que se llamaba Centro Espírita, donde daban charlas más o menos relacionadas con el misterio. Claro, pues me pasó pues lo que le pasó a mi amiga. De repente oyes Centro Espírita y te vienen a la cabeza pues imágenes de miles de películas, ¿no? Personas vestidas de negro, todo lleno de velas, cánticos de dudosa procedencia. Una fantasía, pero claro, de nuevo la palabra misterio. Y la verdad es que eso me echaba para atrás. Miramos la agenda de conferencias y anda, una conferencia sobre Egipto. Tenía buena pinta. Y por lo menos ya sabía que no me iban a hablar ni de Belchite, ni de las caras de Verne, ni del Palacio de Linares. Así que vinimos. Y no sé qué sucedió, pero lo cierto es que tras acudir varias semanas, como acudís vosotros a este tipo de conferencias, me di cuenta que la mayoría de estas conferencias tenían cierto nivel de trascendencia. No se quedaban únicamente en el un fantasmita, una luz en el cielo, que entiendo que haya gente que se quede con eso y le encanta. Pero yo ya era muy mayor para estas cosas y yo buscaba algo más. No estaba dispuesto a volver a perder el tiempo con esas cuestiones. Poco a poco se fueron desarrollando otros temas en los que se hacían hincapié en la consecuencia del fenómeno y no exclusivamente en el sustito de turno. Y eso fue definitivo. Pasaron los años, 9, 10 años, 11 años, ya no lo sé, y estoy aquí ahora mismo ante vosotros intentando reflejar lo que para mí es la verdadera etiqueta del espiritismo, ¿vale? Más allá de lo que nos hayan contado o hayamos visto en los diferentes medios de comunicación. Sin palabras bonitas, sin efectos especiales, sino respuestas concretas a preguntas concretas. Sin más. Bueno, anda que menuda chapa os estoy dando para empezar, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿vale? Para poneros un poquito en situación y porque sí seguro que más de uno habéis experimentado lo que os acabo de comentar. Muchos de vosotros habéis dicho basta a que nos den las mismas respuestas de siempre. Queréis buscar vuestras propias respuestas y ya os digo que el espiritismo es un muy buen punto de partida. Porque bien es cierto que nos proporcionará una serie de vivencias que nos enriquecerá, ¿vale? Conseguiremos explicar esos momentos trascendentales que todos viviremos antes o después, seamos o no seamos conscientes de ello. Son muchos los derroteros que nos han traído al momento actual en el que nos encontramos y que nos han provocado interesarnos por el espiritismo. Porque cada uno en su vida tiene un diferente camino. ¿Cuál es vuestro motivo por haber asistido por primera vez a un centro espírita? Puede haber muchos. Yo lo he delimitado en 3 causas principales, ¿vale? Vamos a ir desarrollando una a una, veremos los pros, veremos las contras. Así que, venga, empezamos. Lo dicho, somos conscientes que yo creo que a todos estos temas nos despierta cierto gusanillo por querer conocer más e ir más allá pues de la visión errónea y simplista que muchas veces vemos pues, en los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, pues hablemos de cine de terror, de fantasmas, de casas encantadas y de toda aquella parafernalia que envuelven todos esos temas y que poco tiene que ver con el verdadero espiritismo serio.
el pintor belga René Magritte decía: uno no puede hablar acerca del misterio, uno debe ser cautivado por él. A lo largo de la historia de la humanidad, millones de personas han sucumbido a este placer paradójico: acercarse a lo desconocido y disfrutar del temor que les produce. Aunque para algunos enfrentarse a lo desconocido sea una experiencia desagradable, otros disfrutan con la adrenalina que les provoca. Para investigar la relación entre diversión e inquietud, Marmor Anderson y sus colegas del Laboratorio del Miedo Recreativo de la Universidad de Harwich, Dinamarca, estudiaron a un grupo de personas que acudían a una atracción de Casa Encantada. Allí los visitantes se inscribieron voluntariamente para dejarse aterrorizar pues por los zombies, las brujas, lo típico que se ve en la televisión. En este caso, los investigadores filmaron a todos los visitantes, controlaron, por ejemplo, su ritmo cardíaco y les iban preguntando poco a poco cómo se iban sintiendo. Los resultados nos dicen que en general, a la gente no nos gusta alejarnos demasiado de nuestro estado fisiológico normal, pero sí disfrutar dentro de lo que podríamos llamar pues, nuestra zona de confort. En ese punto, un torrente de miedo seguido de un alivio provoca la liberación de una serie de sustancias químicas. El subidón de euforia, que seguro que habéis experimentado pues cuando habéis visto, por ejemplo, pues una película de terror, seguro. Pero claro, ¿por qué nos sometemos a estas terribles pruebas? La respuesta podemos hallarla tanto en la mente como en el cuerpo. De hecho, según expertos de la Universidad de Carolina del Sur, nos dicen que estar petrificado ante situaciones de este tipo puede ser estimulante y adictivo. Nos dicen textualmente: nos gusta la novedad, algo que se aleje de nuestras experiencias cotidianas. Parte del atractivo de sentir miedo proviene de la desviación de tener una experiencia nueva que sabemos que es segura. Importante, ¿vale? Sabemos que estas experiencias, aunque nos asusten, son seguras. Hagamos un poquito de historia, fijaos. Ya en el siglo VIII a.C. encontramos un temprano ejemplo de lo que estamos hablando. Homero relata lo siguiente en la Odisea: andaban en grupos aquí y allá, a uno y a otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido terror. Si habéis leído esta obra, ya sabéis pues, que aparecen singulares ingredientes, ¿no? Cabezas que hablan cuando se acercan a la sangre, muertos vivientes que quieren terminar con su tormento, o incluso el espanto de la gorgona. El relato, fijaos, el relato de las andanzas de Ulises fue transmitido en un primer momento a través de la tradición oral. Entonces daos cuenta de que sí ha habido esa transmisión que se encontraba en recitarlos. Desde entonces, pues han aparecido miles de obras de teatro, pictóricas, incluso en estos últimos años, pues la cinematografía. A partir del auge de la literatura gótica de finales del siglo XVIII, el gótico empezó a ser un género. ¿Esto qué ha provocado? Pues que a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, siempre nos hayamos encontrado narraciones que hayan supuesto un fenómeno de masas. Podemos hablar de los clásicos como Drácula o Frankenstein, o series actuales como Walking Dead, American Horror History o Penny Dreadful, o grandísimas películas, aunque sé que a muchos no os gusta, como puede ser El proyecto de la bruja de Blair o Paranormal Activity, o sea, clásicos del cine a día de hoy. La pintura, los parques de atracciones, la música y los cómics también han invitado en estos últimos años a seguir experimentando este tipo de sensaciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos sucede esto? Pues puede haber diferentes causas. Uno de los factores que suelen más citar los psicólogos, los sociólogos y los médicos tiene que ver con la hiperactivación física. Es decir, cuando nosotros sentimos este tipo de impresiones hay una descarga de adrenalina. No es un tumor
un temor verdadero, pero nuestro mecanismo cerebral entra en la alarma. Nuestro mecanismo cerebral que se encuentra en la amígdala, ¿no? En nuestro sistema límbico, que es el encargado de reaccionar ante las emociones. Cuando esto se activa, genera un sinfín de reacciones fisiológicas, como puede ser el aumento de la tensión arterial o del metabolismo celular. También conlleva una liberación de catecolaminas, que son los neurotransmisores donde se encuentran, pues, por ejemplo, la adrenalina y la dopamina, de la que seguro que habéis escuchado hablar en más de una ocasión. Volvamos a la historia. Años 20, siglo pasado. Había un lugar en París al que si eras alguien, sí o sí debías acudir. El Teatro del Gran Guiñón. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Era un teatro donde se escenificaban obras, pero breves, con marionetas que sangraban, que perdían miembros. O sea, imaginaos un poquito cómo iba el asunto. Sus avatares morbosos pues eran descritos pues, por los grandes escritores de la época y aparecían de forma semanal en todos los periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto ha gustado siempre, siempre. Marvin Zuckerberg, psicólogo de la Universidad de Delaware, en diferentes estudios expone la teoría de que hay personas que de forma innata sienten una tremenda curiosidad por estos temas. Y sin embargo, hay otras que prefieren lo rutinario, prefieren no salirse de su zona de confort. Bueno, no pasa nada. Afortunadamente, vivimos en una sociedad en la que al menos esto podemos elegirlo. Explorar la indefinición, lo inclasificable, también es otra cosa que nos gusta, porque vivir las ambigüedades es algo que nos atrae. Las ambigüedades entre lo vivo y lo muerto, como pueden ser los vampiros, los zombies, los encuentros con antepasados, las ambigüedades de la verdad y la mentira, como podemos encontrar en las leyendas urbanas o en seres que en principio no deberían existir, o la ambigüedad entre lo que está, pero no está, como cuando hablamos del tema de los espíritus. Todo esto, aunque muchas veces no nos hayamos dado cuenta, nos permite volver a una de las primeras etapas de nuestra infancia, ¿no? Como recordaba Sigmund Freud en su ensayo Lo siniestro de 1919. Cuando crecemos, estas ambigüedades poco a poco se van perdiendo, excepto cuando hablamos de historias pues extrañas, de esas historias de las que no conseguimos saber el porqué, los motivos. No lo sabemos. Cuando somos pequeños creíamos que las cosas, solo con pensarlas, sucedían, que todo era bueno o malo, no existían los grises. Pero crecer significa superar esas creencias. Por lo que este tipo de temas muchas veces supone el placer de volver a lo desconocido, volver a cuando teníamos 5 o 6 años y casi todo nos daba miedo. Helen Fisher, bióloga de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, recuerda que el organismo siempre está preparado para activarse ante lo desconocido, ante aquello que en principio no tenemos las herramientas para poder etiquetar. En ese momento, nuestro circuito hormonal se pone en marcha. Fijaos qué curioso. En 1932, el antropólogo británico Pat North se encontraba con la tribu de los Senois, mientras que exploraba la península de Malasia. Observó pues, que ellos llevaban una vida tranquila, pacífica, pero que basaban el afrontamiento colectivo de los miedos de forma comunal. En eso se basaba su sociedad, ¿no? En compartir y discutir sus sueños cada mañana. Creían que los personajes que aparecían en esos sueños eran los espíritus de los animales, las plantas, las montañas, los ríos, etcétera, etcétera. Y por medio de esa amistad con estos seres, supuestamente aprendían cosas que nunca conocerían a través de nuestros sentidos físicos.
Así, por ejemplo, cuando un niño soñaba que era perseguido con un animal y se levantaba aterrorizado, su padre le animaba a que hiciera frente a esa pesadilla. Si la criatura el animal era muy grande y le daba mucho miedo, se le aconsejaba que llamara a sus padres, a sus hermanos, a través del sueño. Y esto, en cierta forma, es algo que vivimos a día de hoy. Las historias, las experiencias que nos perturban, muchas veces nos enseñan más sobre nosotros mismos de lo que pensamos. Todos estos mecanismos que acabamos de comentar nos llevan a querer saber sí o sí mucho más de estos temas. Nos lleva a sentarnos de aquella persona que de repente en un restaurante empezó a gritar que participaba en una mesa mediúmnica. Pues nos despierta una serie de preguntas, unas sensaciones que nos atrapan. Y aunque en algunos casos nos provoquen cierto regomello, nos gusta. Y como hemos comprobado, la ciencia tiene mucho que decir al respecto. Estamos viendo, por lo tanto, que el espiritismo o cualquier filosofía que trate temas que salgan un poquito de lo canónicamente normativo nos llama la atención. Queremos comprobar si aquello que hemos visto pues, en el cine, en la televisión o hemos leído a través de la literatura es cierto o no es cierto. Esta atracción aparente únicamente positiva puede cegarnos por pensamientos y pareceres pues, que distan muy mucho de nuestra realidad. De hecho, voy a poner un ejemplo. Hace más o menos un mes, nuestro compañero Vinicius Hendrich, que ahora mismo pues casi debe estar viajando hacia Brasil, nos dio una conferencia aquí con el nombre La influencia africana e indígena en el espiritualismo de Brasil. Y soy consciente de que más de uno escuchó esta conferencia pues con un poquito de recelo por el desconocimiento más absoluto sobre este tema. Y esto nos ocurre exactamente con el espiritismo. Habitualmente, normalmente, la gente no solemos hablar de estos temas. Poca gente conoce pues, este tipo de conocimiento que estamos aplicando. Por lo tanto, siempre el espiritismo genera dudas. ¿Por qué? Pues porque tendemos a compararnos pues, lo que hemos visto en los diferentes medios de comunicación. De ahí que la información y el conocimiento sea la más potente herramienta para luchar contra aquello que tememos o que etiquetamos como misterioso. Como siempre decimos, antes de opinar, investiga, estudia y recapacita. Y quizás, una vez hecho estos 3 pasos, tengamos algo interesante que aportar. Estamos viendo, por lo tanto, que uno de los motivos por los que muchos hemos acudido a un centro espírita como este es para confrontar si lo visto se acerca a la realidad. Sin embargo, otro de los motivos pues, que nos encontramos, que nos comentáis habitualmente, es el entender muchos de esos momentos trascendentales que todos viviremos a lo largo de nuestra existencia. Y uno de estos momentos trascendentales es el fallecimiento de un ser querido. La muerte de una persona querida supone una experiencia profundamente dolorosa para la mayoría de las personas. Fijaos, casi el 5% de la población mundial sufre anualmente la pérdida de un ser querido. Se estima que la mayor parte de estas personas, entre el 50 y el 85%, son capaces de superar adecuadamente esta situación. Sin embargo, podemos afirmar que un 10% de estos casos el duelo persiste, más allá de los 18 meses, y se cronifica. El duelo en general supone una reacción adaptativa al fallecimiento de un ser querido, que obliga a la persona pues, muchas veces a plantearse su existencia pues, de una forma totalmente diferente.
a rehacer su vida desde un punto de vista distinto. Esto es como todo. Hay personas que tras el fallecimiento de un ser querido se encuentran afectadas profundamente durante años y solo con dificultad consiguen llevar un día a día más o menos normativo. Otros sufren intensamente desde un breve periodo de tiempo y luego, sin embargo, consiguen reponerse. Y luego hay personas que, bueno, que viven más o menos esto con cierta normalidad y superan este tipo de acontecimientos casi de inmediato. Por lo tanto, no podemos hablar de una receta mágica, de una forma de afrontar, pues, este tipo de situaciones, pero sí es cierto que tenemos ciertas directrices que pueden facilitar este trance. Claro, hablar de este tema, como siempre digo, es muy fácil cuando yo me subo aquí y os digo cómo superar este tipo de circunstancias. Claro, es muy fácil hablarlo. No es tan fácil superarlo. Así que bueno, me gustaría que entendierais esto, pues bueno, como una serie de directrices que nos pueden ayudar, pero para bien o para mal, cada uno es un mundo. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que cada persona exige su propio tiempo. Cada uno lleva el duelo a su manera. Y por otro lugar, debemos de tener en cuenta que hay aspectos que nos van a ayudar sí o sí, como puede ser el paso del tiempo, la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, el apoyo social o familiar que podamos tener en ese momento, la reanudación de nuestros quehaceres diarios o la implicación de actividades que puedan llegar a ser gratificantes para nosotros. Sin embargo, a veces pues, nos encontramos pues, con situaciones que son difíciles pues superarlas, como puede ser circunstancias personales, pues personas que a lo mejor son más vulnerables o presentan una acumulación de seres queridos con el tiempo. Factores situacionales, claro, no es lo mismo pues a lo mejor pues que te fallezca, pues a ver, esto es hablar mucho, hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, no es igual que fallezca pues un compañero del trabajo, pues que te fallezca pues un ser querido pues mucho más familiar, mucho con el que hayas convivido, ¿no? A lo largo de toda la vida. Entonces, este tipo de malestares emocionales muchas veces desencadenan en un duelo patológico y en este caso pues se requiere la intervención profesional, tanto psicológica como médico. Por ello, uno de los retos futuros que nos tenemos que plantear cuando hablamos de estos temas es detectar de forma temprana a las personas que van a necesitar uno u otro tratamiento y tener en cuenta de que abordar la problemática del duelo depende de forma diferenciada del ciclo evolutivo en el que nos encontremos. No es lo mismo que te suceda esto pues cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, cuando eres un adulto o cuando eres un adulto mayor. Obviamente las experiencias de vida te hacen superar o no superar estos momentos vitales de una forma o de otra. Todo esto que acabamos de comentar, bueno, es lo que nos dice más o menos la psicología al respecto. El cómo el ser humano puede o no puede adaptarse a algo que en principio, si lo pensamos detenidamente, deberíamos estar acostumbrados, porque puede sonar un poco negativista, pero desde que nacemos, si algo tenemos claro, es que antes o después vamos a fallecer. Por lo tanto, este es otro de los motivos por los cuales nos atrae el espiritismo, puesto es capaz de darnos respuesta a muchos de esos interrogantes que nos surgirán en momentos vitales de nuestra existencia. De hecho, podemos encontrar aquí pues, a muchas personas pues, que pueden dar testigo fidedigno de lo que acabamos de comentar, que les ayudó en su momento, que les ayuda en el presente y que seguro que les ayudará en el futuro. Ya veremos un poquito más adelante que cuando hablamos de estos temas tenemos que tener ciertas pautas clave y claras. Pero
desde el espiritismo pues siempre mandamos fuerza, mandamos energía y oramos para que aquellas personas pues que estéis sufriendo pues este tipo de situaciones pues que no superéis, porque estas cosas no se superan, pero sí es cierto que aprendamos a vivir con ello. Y desarrollemos ahora, pues bueno, la que es, desde mi punto de vista, la tercera causa por la cual uno se puede acercar a la espiritualidad o en concreto al espiritismo que estamos hablando. En estos últimos años se han publicado un sinfín de estudios cuyas conclusiones son irrefutables. A nivel general, la religión retrocede mientras crece la espiritualidad. Ese es un fenómeno para el cual las ciencias sociales pues no habían previsto en ninguno de los estudios, pero así nos lo dicen las estadísticas. Fijaos, el 48,1% de la población de mayor de edad se identifica espiritual, sin vincularse a una u otra religión, designadas, pues bueno, ya sabéis, las estructuras institucionalizadas clásicas que todos conocemos. Esto es algo inesperado. Es más, en décadas atrás era algo inconcebible, puesto que la espiritualidad y las tradiciones religiosas podemos decir que eran las dos caras de la misma moneda. A día de hoy, uno puede ser religioso, uno puede ser espiritual, puede ser las dos cosas o no puede ser ninguna. No pasa absolutamente nada, ni uno es mejor ni peor que otro, eso desde ya que quede claro. En medio de este escenario yo creo que es complicado el entrever a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad. Esto es una pregunta que la filosofía moderna pues se pregunta asiduamente. Hay quienes conciben la espiritualidad como la vertiente buena, y entre comillas la palabra buena, de la religión. Es decir, lo que nos queda pues después del naufragio de la religión despojada de las instituciones, de los dogmas y de las jerarquías. Es decir, la religión sin la contaminación institucional y de los hombres y mujeres a lo largo de todos los siglos, porque a mí es algo que me llama mucho la atención. Tú lees la Biblia, el Corán, cualquier libro de índole religioso, y a mí todo lo que dicen es que me parece fantástico. Pero luego somos nosotros los que vamos por el mal camino. Somos nosotros los que tendemos a interpretar este tipo de textos sagrados según nos convenga a nosotros. Entonces, pues ahí habría mucho que discutir. Una mirada histórica a largo plazo como la que se desarrolló el filósofo canadiense Charles Taylor nos permite trazar los orígenes del crecimiento de la espiritualidad en sí. En su obra La era secular, Taylor nos expone que el proceso por el que el individuo poco a poco se va desvinculando de los dioses y de esa necesidad de un referente externo tiene mucho que ver con la expansión de la ciencia. El ser humano, y ya no Dios, pasa a ser la medida de todas las cosas que nos sucede. El individuo, en ese momento, empieza a ganar autonomía. Ya no es Dios la medida de todas las cosas, no. La verdad deja de ubicarse fuera del individuo para ubicarse dentro de cada uno de nosotros. Digamos que en este caso la espiritualidad sería la brújula que nos lleva por uno u otros derroteros. ¿Vale? Sé que estos temas a lo mejor son un poco peliagudos, pero bueno, nos estamos basando en lo que dice este filósofo canadiense, que yo creo que ha hecho, lo ha desarrollado correctamente y yo creo que es un punto de vista aceptable. ¿Compartido o no por muchos de vosotros? Aceptable. Otro sociólogo, Peter Berger, nos da más pistas para entender este fenómeno de la espiritualidad. Nos dice que a día de hoy, en esos últimos años, en lo que podemos llamar la contemporaneidad, las instituciones religiosas han perdido cierto nivel de credibilidad.
Por lo tanto, no damos por sentado la obligación de vincularnos a una u otra religión. El individuo puede decidir unirse a una comunidad religiosa, a una comunidad espiritual, filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Y no pasa absolutamente nada. O puede decidir no hacerlo. No pasa absolutamente nada. El individuo, por primera vez, se siente legitimado para crear su propia narrativa espiritual, para buscar, explorar y escoger aquello que le satisfaga, no porque se lo obliguen terceras personas. Esto, como decimos, no es bueno ni malo. Si a ti te sirve, perfecto. ¿Que no te sirve? Pues a otra cosa. Como ya sabemos, el inicio del espiritismo se data pues en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, la sociología actual sitúa los años 70 del siglo pasado como el inicio de una espiritualidad desvinculada de las religiones tradicionales, a través sobre todo de los movimientos contraculturales y por la apertura occidental a las religiones o filosofías orientales. En un primer momento, esta espiritualidad se vinculaba más pues, a comunidades heterogéneas, pequeñas, dispersas, sobre todo a las llamadas, pues bueno, terapias alternativas, New Age, a la espiritualidad pagana, que ya vemos con un poquito de estudio que nada tiene que ver, pero eso piensa la sociología. Ya al principio del siglo XXI, pues donde nos encontramos a día de hoy, es cierto que la espiritualidad pierde su carácter contracultural y adquiere cierta visibilidad para el gran público. Cuando hablamos de espiritismo ya no hay nada oculto, misterioso, a lo cual solo tiene acceso unos pocos elegidos. No, ahora no. Todo está al alcance de la mano de todos nosotros. Por ello, aprovechémonos de ello. Por otra parte, el sociólogo alemán Hartmut Rosa nos comenta que lo que caracteriza a la sociedad en la que nos encontramos a día de hoy es que constantemente vivimos de forma acelerada. Que si tenemos que ir al trabajo, que si tenemos que ir a recoger a los hijos, a los nietos, a la vecina, a los sobrinos, tenemos que hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas experiencias trascendentales que todos podemos vivir de vez en cuando, digamos que se convierten en una forma momentánea de detener el tiempo. Es decir, vale, más allá de mi día a día existe algo que quizás no consiga comprender y sin embargo ahí está. Estas pausas, estos puntos y aparte nos hacen tomar fuerzas, nos hacen querer aprender, querer saber más. Y si ya conseguimos cierto trasfondo, incluso nos hacen cambiar por completo. Sea como sea y más allá del veredicto moral que muchas veces, aunque no seamos conscientes, nos vemos imbuidos cuando hablamos de estos temas, lo que resulta indiscutible a nivel sociológico es que a día de hoy la espiritualidad no es algo singular, no es algo aislado, es más bien una matriz plural configurada a partir de diversas narrativas filosóficas, espirituales y experiencias trascendentales, según las necesidades y el momento vital de la persona. Por todo ello, no sois pocas las personas que en la búsqueda de esa espiritualidad, en la búsqueda de esas respuestas a aquello que dudáis, habéis descubierto el espiritismo. Una filosofía que va más allá del dogmatismo o de los cánones preestablecidos por diferentes filosofías o religiones, partiendo siempre de la base de que el espiritismo expone, no impone, obteniendo cada uno la información que en cada momento quiera obtener, basándonos siempre en las diferentes formas pues, de entender la vida. Como hemos ido comprobando pues, a lo largo un poquito de estas tres causas que se he ido desarrollando del espiritismo, nos pueden atraer muchas cosas. Por una parte, la verificación del fenómeno.
Por otra parte, dar respuestas a esos momentos trascendentales que todos vivimos. Y por último, nos ayuda a seguir progresando espiritualmente, puesto que nos ayuda a responder pues esas preguntas que decimos que todos nos hacemos en nuestro día a día. A ver, obviamente pues he generalizado. Cada persona es un mundo y puede haber tantas razones como personas nos encontramos en la tarde de hoy. Pero yo creo que a grandes rasgos, pues esos tres factores nos ayudan a entender los motivos de por qué perseguimos estudiar pues ese tipo de espiritualidades. Después de lo que estamos comentando, pues bueno, uno puede preguntarse, de los motivos que hemos comentado, ¿cuál es el más adecuado para emprender el camino de la espiritualidad? ¿El ser una persona ya espiritual per se nos hace ser mejor que aquellos que en un primer momento buscamos pues el comprobar qué se cocía en un centro espírita como este? Y yo creo que esto es una de las bases de la tarde de hoy. El espiritismo nos puede atraer por muchas causas, pero cabe decir que ninguna de ellas es mejor o más adecuadas que el resto. No nos olvidemos que cada uno, gracias a quien haya que dárselas, pues hemos tenido una vida diferente, una educación diferente, unos valores, una forma de encarar esos problemas que todos nos surgen en nuestro día a día. Debemos de tener en cuenta además el momento histórico en el que nos encontremos o la ubicación geográfica en la que nos hallemos. Claro, no es lo mismo pues a lo mejor haber nacido en un país occidental que por ejemplo en un país oriental. Ya sabéis que la concepción de estos temas pues es diametralmente opuesta. Por ello, ¿qué más da los motivos que nos hayan traído la tarde de hoy o la semana pasada o la semana que viene a un centro espírita como esto? Da igual. Lo importante es las consecuencias de ese acercamiento espiritual tiene en cada uno de nosotros. Si este acercamiento es momentáneo o si nos ha trastocado nuestra forma de atisbar tanto nuestro yo interno como todo aquello que nos rodea. Por tanto, el kit de la cuestión, sobre todo pues para aquellas personas que ahora ya de forma seria queréis saber qué es el espiritismo, pues vamos a dar unas definiciones que yo creo que nos van a aclarar mucho al respecto. Debemos entender el espiritismo como un conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores, contenidos en un primer momento en las obras de Allan Kardec. Por otro lado, podemos decir que es la ciencia que trata la naturaleza, el origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal, el mundo terrenal. Es decir, es capaz de revelarnos el qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, cuál es la razón del dolor y del sufrimiento, cuál es la razón de la alegría y de la esperanza. Porque muchas veces acudimos al espiritismo, como ya veremos, cuando nos pasa algo malo. Pero yo que también quiero saber por qué en esta vida, pues en algunos aspectos me está yendo bien. Pues también queremos saberlo. No todo lo que nos pasa va a ser negativo. Afortunadamente, claro que sí. A partir de estas afirmaciones podemos comentaros, pues bueno, que poquito a poco iremos adentrándonos pues en un sinfín de conocimiento que yo creo que nos provoca cierta tranquilidad, puesto que por primera vez tenemos ciertas respuestas a esas preguntas. A lo largo de estos años, como os he comentado, pues que vengo frecuentando pues este centro, me he encontrado personas de todo tipo, ¿no? Cuyo porqués nos han visitado coinciden con lo que hemos visto con anterioridad o no, no pasa nada. Puede que quieran verificar lo que saben, que han vivido una experiencia vital, que quieran desarrollarse espiritualmente. Bueno, lo dicho, todos los caminos siempre son bienvenidos, no pasa absolutamente nada. Pero la realidad es la realidad. La gran mayoría de las personas que en determinado momento vienen a un centro espírita,
con el paso del tiempo, no vuelven a aparecer. Eso es constatable por todos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente nos interesan muchísimo estos temas y de repente dejan de interesarnos por completo? 3 causas. Primera, quien busque exclusivamente el fenómeno, el morbo, el tener con lo que presumir es un grupo de amigos, se dará cuenta de que de eso no va el espiritismo. Ni objetos que se mueven solos, ni apariciones espectrales, ni litros y litros de ectoplasma, no. Los fenómenos, desde el espiritismo, es lo menos importante de todo. Es cierto que en los primeros años, pues estamos hablando pues finales del siglo XIX, principios del siglo XX, debido a ese momento histórico en el que nos encontramos, pues sí se constató pues este tipo de espectáculos físicos, pues las mesas parlantes, los ectoplasmas, eso era algo muy común en esa época. ¿Por qué? Porque en su momento era una llamada de atención de los espíritus. Oye, estamos aquí, hacernos caso. Han pasado muchas décadas de eso. A día de hoy tenemos las herramientas para ir más allá, para entender, comprender y aprender a través de su conocimiento. Por lo tanto, no nos quedemos en el misterio como una forma vacía y simplona de entender la enseñanza espiritual, porque eso a la larga es transitorio. El segundo punto, quien busque únicamente el saber a título personal, pues sobre un ser querido en concreto, o sobre alguna circunstancia de carácter material, se dará cuenta de que es que de eso tampoco va el espiritismo. Es cierto que el estudio nos ayudará a entender y a procesar pues todos estos momentos vitales que todos vamos a vivir antes o después, ¿no? El por qué suceden las cosas. El espiritismo nos va a dar respuesta con esto. Pero no nos olvidemos, nuestros problemas materiales los solucionamos nosotros. Porque para eso estamos encarnados en donde estamos. Si a lo largo de nuestra existencia todo nos lo han hecho, pues ¿para qué hemos venido? Nosotros, seres materiales, trabajamos nuestras cuestiones materiales. Bien es cierto que a veces los espíritus, pues con sus mensajes, pueden reconfortarnos y pueden darnos cierta información sobre ese ser querido si lo estiman necesario, pero ya os digo, ni comunicaciones directas ni respuestas de índole terrenal, porque de eso no va el espiritismo. Y tercero, quien busque únicamente una espiritualidad que le eleve sobre el resto de mortales al contar con un conocimiento superior a todos los demás, se dará cuenta que tampoco tiene que hacer nada en el espiritismo, porque no existe una espiritualidad, filosofía o religión que sea mejor que otra. Es que a día de hoy nos estemos planteando esto nos dice mucho de lo que hemos evolucionado a lo largo de nuestra existencia. Simplemente debemos partir de la premisa que mejor nos dé respuesta al momento actual en el que nos encontremos. ¿Qué es el espiritismo? Perfecto. ¿Qué es la religiosidad cristiana? Perfecto. ¿Qué son los testigos de Jehová? Perfecto. No pasa nada. Y sobre todo, importante, no nos creamos todo lo que nos digan a pies puntillas. Jamás. Basémonos en nuestro sentido común e intentemos siempre conseguir la mejor versión de nosotros mismos, sin etiquetas y sin palabrejas extrañas, con la capacidad de aprender de todo y de todos. Y por ello llega el momento, nos quitamos las máscaras. ¿Cuál es la realidad del espiritismo serio y bien entendido? Cuando uno viene a un centro espírita, se da cuenta de que todo aquello de lo que había escuchado hablar, nada tiene que ver con la realidad.
si uno quiere entender, comprender y evolucionar, primero tendrá que tener compromiso. No solo con la espiritualidad. El compromiso tiene que estar con todo aquello que hacemos, con todo aquellos que nos relacionamos. Son años de estudio, años de compartir vivencias, años de discutir sobre lo que nos han querido o no nos han querido decir los espíritus. Años de asistencia y de autoaprendizaje. De nada sirve venir un mes, querer saberlo todo en ese momento, y pasado ese mes, si te he visto no me acuerdo. Cosa que ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos. ¿Por qué? Pues por la falta de compromiso. Bien es cierto que muchas veces decís, bueno, pues esto no va mucho conmigo, perfecto, no pasa nada, pero al menos tenemos que tener el compromiso de conocerlo, de estudiarlo, y como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, pero preguntaros esos pros y esos contras. Con todo ello, aunque me haya puesto demasiado serio en este momento, os animo de verdad a que, independientemente de los motivos que hayáis tenido para venir hoy o para ver a través de las diferentes redes sociales, pues este tipo de conferencias, os animo a que indaguéis, a que no os quedéis únicamente lo que os diga determinada persona por tener un renombre, por salir en televisión o porque publique 200 libros. No, ni lo que os diga un mindundi como puede ser yo, que os estoy comentando, pues fijaos, un montón de cuestiones relacionadas con el tema. En esta vida, para todo, tenemos que ser perseverantes, no os desaniméis y aplicar lo que estudiamos en estas cuatro paredes en vuestro día a día. Todos, a día de hoy, como hemos dicho, tenemos las herramientas, no nos quedemos en la superficie. Y lo dicho, si esto no va con nosotros, pues no pasa absolutamente nada. Aquí tendréis siempre las puertas abiertas de forma gratuita para visitarnos siempre que os interese. Siempre. Ahí no tenemos ningún problema. Pero lo que es importante es que, lo dicho, no nos quedemos en la superficie. Ya sabéis dónde podemos encontrar información sobre Belchite, las caras de Belmez o el Palacio de Linares, que obviamente son temas interesantísimos. A mí me encantan esos temas, pero pensándolo, no son más que la punta del iceberg del conocimiento que nos está ahí esperando. Solo depende de nosotros de dar el siguiente paso. Pero bueno, vayamos ya dando por terminada la conferencia de esta tarde, no sin antes detenernos en una serie de conclusiones que nos va a venir bien pues para enmarcar lo que hemos dicho en la tarde de hoy, porque como os he comentado, yo habitualmente me encuentro en el lugar en el que estáis vosotros. Y muchas veces llego a casa y me pregunto, ¿y qué he aprendido hoy? ¿Qué es lo que me llevo de esa hora y media que me he tenido que desplazar hasta el centro espírita? Entonces, es bueno siempre autoanalizarse y sacar unos puntos clave que nos ayude un poquito a sintetizar lo más importante que hemos hablado en la tarde de hoy. Como ya sabemos, pues la mayoría de personas que vivimos en una sociedad como la que vivimos, pues con prisas, ajetreos, no estamos interesados por este tipo de temas relacionados pues con la espiritualidad o con la existencia de vida después de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Habitualmente, ¿por qué nos preocupamos? Por nuestro trabajo, nuestra vivienda, nuestras vacaciones, comprarnos el último móvil que ha sacado. Y se tiende a pensar que estos temas, independientemente de la religión o espiritualidad que procesemos, son cuestiones atribuidas pues a un pequeño número de personas, teólogos, filósofos o las monjitas de la parroquia de mi barrio. Cuando todo en nuestra vida fluye, todo es perfecto, no tenemos preguntas, todo nos va genial, pero todos sabéis que a veces nos vemos sorprendidos por grandes problemas, como hemos comentado, la pérdida de un ser querido, una enfermedad complicada. Y en esos casos muchas veces no logramos comprender el porqué de esas circunstancias, no logramos entender por qué a mí me está pasando esto y no a esa persona que es mucho peor que yo.
El espiritismo, por todo ello, nos abre una visión amplia y racional de la vida en todos nuestros aspectos, explicándola de una forma convincente y permitiéndonos iniciar una transformación interna, una transformación en todos los aspectos de nuestra vida y, cómo no, a seguir mejorando como personas, que no nos olvidemos que es el objetivo de nuestra vida, el seguir mejorando como personas. No importa los caminos que hayamos atravesado a lo largo de nuestra vida, nadie es nadie para juzgarnos. Lo pasado, pasado está. Lo importante es cómo aplicamos ese conocimiento pasado a nuestro presente y a nuestro futuro. Cómo aprovechamos ese conocimiento que nos está procurando la espiritualidad. Y posiblemente ese saber, esa mejora continua y ese mejor entendimiento de todo aquello y aquellos que nos rodean es lo que a muchos de nosotros nos atrae del espiritismo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido, y si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencia, lo que sea, pues bueno, en la medida de las posibilidades pues intentaremos responderos. No sé cuáles han sido las causas de habernos visitado por primera vez, si hemos coincidido con estas 3 primeras causas, si son otras diferentes. Contadme vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Vale? Como ya decimos siempre, el espiritismo, personalmente a mí lo que me atrae de él es la pluralidad de opiniones al respecto. ¿De acuerdo? Nada es blanco y negro, todo depende de las vivencias y de los pensamientos que tengamos cada uno de nosotros, independientemente pues, de nuestra forma de ver la vida. A mí personalmente eso es algo que me atrae bastante. Cuéntame. Te pregunto, ¿esta atracción es casual, es al azar, o puede ser que hay atrás algo que, digamos, llega la persona hacia el espiritismo? Vale, nos comenta Enzo que si, pues nos pregunta Enzo que si muchas veces, en cierta forma, podemos ser traídos, ¿no?, a este tipo de espiritualidad o centro espírita. Pues obviamente sí. Obviamente sí, muchas veces, pues debido a lo que hablamos un poquito al principio, circunstancias que no tenemos mucha explicación o momentos clave en nuestra existencia o personas que nos hablan de este tipo de conocimiento justo en el momento preciso en el que necesitamos ese conocimiento, nos hacen estar pues donde estamos a día de hoy. Además, para bien o para mal, pues tenemos las redes sociales. Yo personalmente conocí el centro espírita a través de las redes sociales, así que puede ser, efectivamente. También es cierto que muchas veces la espiritualidad pues nos trae por esos derroteros, porque ellos, que lo saben todo, pues saben que es el mejor camino, pues para muchas veces, pues para seguir evolucionando, ¿no? O para volver a experimentar ese conocimiento que a lo mejor habíamos vivido en existencias anteriores, pero ya sabéis que de una a otra existencia, pues ese conocimiento lo vamos perdiendo. Por lo tanto, muchas veces pues somos traídos, ¿no? Somos traídos a un centro como este. Y es curioso, ¿no? Porque yo a veces me lo pregunto, ¿cómo es posible que, a lo mejor, yo, con mis inquietudes o con mi forma de ser, pues haya congeniado también con personas, a lo mejor, pues con una edad muy diferente a la mía, o cuyos puntos de vista sean totalmente opuestos al mío? Y eso, bueno, aquí siempre decimos que pues porque posiblemente pues tenía que ser así, ¿vale? Cuando nos encontramos con personas que nos hacen dudar, es lo bueno, ¿no? El replantearnos constantemente nuestros cimientos. Y yo creo que el espiritismo es lo bueno, que nos hace replantearnos constantemente esos cimientos. Esos cimientos. Yo creo, Juanma, que motivos de atracción hay muchos. Muchos. Pero para quedarte
Sí. Existen los mismos que para Wii. Exactamente. Claro. El tema es que la decisión no es si te atrae o no te atrae, es si te quedas Claro. o no te quedas. Es que está lo complicado, ¿no? Lo difícil, entre comillas, no es llegar, ¿vale? Lo difícil es mantenerse. Porque, queráis o no, pues obviamente el asistir a un centro espírita no es llegar, que te lo den todo hecho, asistir a los pases, fíjate qué bien que me lo dan todo hecho, ¿no? Esto es un compromiso. Aquí tenemos que estudiar. Aquí, pues hay algunos que damos conferencias, otros colocan las sillas, otros dan pases. Así que esto es un compromiso que todos hemos adquirido. Y si lo hemos adquirido es por algo, ¿vale? Si lo hemos adquirido por algo, incluso puede que lo hayamos adquirido en vidas anteriores, pues puede ser o no. Ya lo comprobaremos, efectivamente, ya lo comprobaremos. Así que bueno, yo la verdad es que poco más que añadir. Quería animaros a todos, pues que, sobre todo que leáis, ¿vale? Que leáis y que reflexionéis. Que yo, para un determinado texto, puedo daros una explicación, pero a lo mejor María Jesús otro día os da otra. Amor Ángeles os da otra. ¿Eso quiere decir que ella esté equivocada y que yo esté en lo cierto? Pues obviamente no. Obviamente no. Lo bueno, como siempre en todo en la vida, es que conozcamos diferentes puntos de vista y en función de ello, pues nosotros nos procuremos, pues nuestra forma de entender, pues todos estos temas, pues en principio tan complicados, ¿no? Tan complicados. Entonces, pues yo lo que os voy a pedir es un aplauso, pues para vosotros, que para eso habéis venido a la tarde de hoy.